Es tiempo de dar fruto o es tiempo de llevar fruto. Es tiempo de llevar el fruto. Amén. Así que quiero decirle, ¿verdad?, que el próximo sábado vamos a estar saliendo para Asbury Park a las 3:40. Es importante que es para los líderes y para los de la academia. ¿Oyó? No puede faltar porque es muy importante. Es una enseñanza que nos trae crecimiento, como toda enseñanza, pero específicamente Dios quiere hablar a nosotros los líderes, los que estamos en eminencia, los que tenemos un llamado. ¿Vio? A eso Él nos llama. ¿Y por qué? Porque no solamente nos ha llamado, nos ha escogido para algo determinado en nuestra vida. Usted puede decir, no estoy trabajando en la iglesia, en algo, no importa. Tiene un ministerio, la casa. ¿Vio? Tiene ministerio. No importa tal vez que no tenga, usted puede decir, no voy a ir porque no tengo. No, tiene un ministerio en la casa, es el primer ministerio. Y ahí va a aprender. No importa también la cantidad de años que tenga o poquitos años, la juventud, ¿ya? Adulto mayor. Bueno, aquí no hay adultos mayores, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que yo quiero de que ustedes de viernes me estén diciendo, pastor, vamos para allá. Y le comunica aún a los que no están hoy acá y le dice, hay una palabra, pero como cuando te vas a comer un steak, le dice usted, un buen bistec, porque es palabra sólida la que se va a recibir. Ya no es líquida, es sólida la que necesitamos. Los bebés necesitan alimento líquido, ¿vio? Porque ellos necesitan, ¿verdad?, ir creciendo sus huesos y todos, pero ya no somos niños, dice la palabra de Dios. Necesitamos un alimento fuerte. Se imagina, yo le digo a Brenda, denle, bueno, todo este día va a pasar con el chuponcito de Daniel. ¿Qué? Nunca. Ya pasó esa etapa, ¿vio? Pasó la etapa. Amén. Así que está esperando la lechuguita, si es que come lechuga, ¿verdad? O el steak. Amén. Que no tengan muchas calorías. Aleluya. ¿Cuál era el tema de hoy? Nada más estaba haciéndoles para ver si se acordaban del tema. ¿Cuál fue el tema que el Señor ha escogido para esta tarde? Wow, porque lo escribió. Gloria a Dios. Tiempo de dar frutos. Llevar frutos. Mantener ese fruto. Gloria a Dios. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Déjeme ir a la palabra. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 5 del 1 al 6. Amén. Los que puedan ponerse de pie, se ponen de pie en reverencia al Padre. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Vamos a ver que lo pongan en la pantalla. 5 del 1 al 6. Leemos la palabra de Dios con gozo, dándole la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿cómo? Fértil. La había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar
y esperaba que dieses uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán los cardos y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Reconocemos que tú eres, Señor, dándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, este alimento, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor, para que podamos ver lo que es necesario, lo que nosotros necesitamos de ti, Señor, es que nos dejemos guiar a través del Espíritu Santo. Es que en esta tarde, Señor, dispongamos nuestro corazón a buscar esa búsqueda permanente, Señor, de la verdad, Padre, en las cuales está, Señor, manifestada acá en tu palabra, bendito Dios. Por eso te damos gracias, porque tú eres quien nos habla a través de esta palabra cada día, y hoy nos vas a hablar, Señor, con una palabra eficaz para nuestro corazón, para que sea, Señor, edificante a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, bendito Dios, a nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Gracias. Amén y amén, ¿verdad? Puede sentarse, ¿verdad? Pero no se me distraiga, porque Dios está acá. Y cuando está alguien que a uno le interesa, no pierde, ¿verdad? La mirada, no pierde el apasionar de uno, no se pierde con lo que esté a nuestro lado, porque hay algo que nos apasiona, y es escuchar la palabra de Dios. ¿Vio? Es escucharla. Venimos acá es porque traemos anhelo de escuchar la palabra de Dios. Si yo tengo ganas de ir a ver algo a otro lado, voy a otro lado, pero acá anhelo. Es un deseo, es un algo que tiene que estar en nuestra vida. Vemos, ¿verdad?, el mensaje titulado es tiempo de llevar fruto, es tiempo de dar fruto, que ese fruto permanezca. Aquí podemos repasar rápidamente y vemos la elaboración. ¿Qué ve usted? La elaboración de un viñedo. La imagen, la viña, en el Antiguo Testamento, simboliza Israel, ¿verdad? Pero también en el Nuevo Testamento usted ve a través de San Juan 15 en adelante que Jesús está hablando también. Le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Le estaba hablando a sus discípulos, que pudieran ellos percibir las formas en las cuales nosotros podemos permanecer y estar firmes y poder seguir adelante y llevar algo de parte de Él. Amén. Así que hay una elaboración acá de algo que quería ser un viñador, alguien que quiere trabajar, como yo sé que a usted le gusta trabajar en la obra del Señor. Amén. Entonces vemos que en el versículo 1 dice la palabra que había una ladera fértil. Es lo primero que usted tiene que ver, una ladera fértil. O sea, donde se estaba sembrando la viña era fértil. Donde Dios siembra, la tierra es fértil. Amén. La había cercado. Cuando digo, verdad, que una ladera fértil es porque había un potencial ahí. Hay algo en la vida de nosotros, por eso es que Él nos ve a nosotros, no importa la condición. De lo más vil del mundo lo ha sacado a usted y a mí, pero somos fértiles a los ojos de Él. Somos importantes a los ojos de Él. Calzamos perfectamente en el propósito de Él que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, para que seamos nosotros los instrumentos para llevar esta palabra de poder. Por eso Él dice, no importa, está en una ladera, pero es fértil.
Todo el mundo puede decir que le habla, no, este no sirve para nada, pero para Dios soy importante, usted es muy importante para Dios. ¿Yo? ¿Por qué? Porque no importa que estemos con solo el filo en la ladera, en una montaña, pero somos fértiles. Eso es la gran diferencia que yo quiero que usted vaya percibiendo lo que Jesús ha hecho en su vida, sigue haciendo en su vida y quiere que usted no se detenga, que usted siga adelante. Por eso Él lo ve a nosotros que estamos en una ladera pero fértil, ve el potencial, ¿sabe? Él puede decir, yo sé que la hermana, vamos a poner de ejemplo, la hermana, la gente la ve como una ladera, pero yo la veo como una persona salmista, alguien que va a cantar. Ella dice, no, yo no puedo cantar. No, esa es la ladera nada más. Usted es fértil, usted puede predicar, usted puede levantarse y hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted es fértil. Ay, cuando la semilla llega a ese corazón que usted tiene, va a dar fruto y va a llevar ese fruto. Este jovencito que está acá, lo mismo también. Amén, viene a saludar, ¿verdad? Porque ahí desde pequeñito Dios empieza a prepararnos. Dios empieza a formarnos a cada uno de nosotros. Podemos ver ese pequeñito como cuando usted y yo empezamos a venir a una iglesia. Cuando usted y yo empezamos a oír de la palabra de Dios, el tiempo se nos hacía eterno, el tiempo aburrido, cuántas cosas podían pasar, pero conforme fuimos conociendo ese don de Dios que entraba a nuestra vida, ese don de fe por gracia, que nosotros fuimos salvos, entonces empezamos a vivir en agradecimiento, empezamos a hablar de aquel que nos levantó del muladar, amén, así que somos tierra fértil. Otra de las cosas que hizo era, miró el perímetro, el parámetro, cuánto el alcance que tenemos nosotros, porque dice, la había cercado. Era muy importante, entonces, era muy importante para Dios. Cuando nosotros nos prestamos hacia Él, cuando venimos con ese corazón, ¿sabe qué hace? Cerca, no deja que las aves lleguen y roben la palabra de Dios. No deja que el afán le quite la palabra de Dios. No deja que todo lo que es verdad, la humedad, todo lo que son las piedras que pueden haber de tropiezo, le vayan a quitar el verdadero propósito de Dios. Dios lo cerca, Dios lo protege. Otra de las cosas que hace es que trata con nosotros, empieza a despedregarlo. Dice que el terreno fue despedregado. ¿Cómo estábamos nosotros, verdad? De piedra. Y si hay alguna, hoy es el día, ¿verdad? Para que usted diga, la última que está aquí, la voy a apartar. A través, ¿verdad? De disponer mi corazón, porque usted no puede, pero cuando le dice a Dios, esta piedrita que está acá, ¿qué hago con ella? Mejor entregarla. Dice en el versículo 2, dice que y plantado unas vides escogidas. ¿Qué hubo? Plantación. Pero no de cualquier vid. No de cualquier vid, las escogió. ¿Usted sabe lo que es una vid? ¿Alguien sabe lo que es una vid? Una planta de uva. De eso está hablando, el viñedo le está diciendo. Por eso es algo tan sencillo que Dios ponía en las parábolas, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, la séptima palabra del yo soy que él dijo en la Biblia fue yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaban viendo, la vid verdadera era la vid que se estaba trabajando era Israel. Pero él dijo, no, mejor voy a venir yo porque Israel es desobediente. Israel no está cumpliendo, pero yo vengo. Por eso es que él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y él empezó a decir, el que tenga comunión conmigo, el que esté conmigo, el que quiera indagar en lo que es lo espiritual, esa persona va a crecer. Esa persona nadie la va a poder detener porque soy yo el que la he escogido, el que la he plantado. Ha plantado la palabra de Dios en estos corazones con un propósito, con un motivo. Y era que ese viñedo diera uvas buenas, no uvas silvestres. Dice también en el versículo 2 que había edificado en medio de ella una torre. Eso se llama una torre, tiene que ver bíblicamente con la protección, cuidador, una torre y un vigilante. Ahí estaba el labrador, ahí estaba el padre. Por eso
hay que correr a la torre fuerte, dice la palabra de Dios. Él estaba en medio de su pueblo, en medio de lo que él ha escogido, en medio de con él está tratando, que es la iglesia en este tiempo. Está Jesús intercediendo en medio de dificultades que podemos vivir o podemos fallarle. Está Jesús ahí. ¿Para qué? Para vigilar. ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien? Para decirle al Padre, perdónalo. Por eso había una torre ahí, cuidando la viña. Y dice en el versículo 2 también, y hecho también en ella un lagar. Preparó algo, porque dice, hay una cosecha. ¿Ya? Él está preparando. Yo le digo, él está preparando porque sabe que viene una cosecha de parte de cada vid escogida que él hizo, de la plantación. Yo le digo, él está viendo frutos. Él está viendo frutos acá. A veces esos frutos se han quedado porque los ha perturbado. Ahorita vamos a ver qué es lo que no los deja avanzar. O no lo deja, ¿verdad?, ver ese fruto que en realidad ahí está. Dice también en el versículo 2, ahí ya empieza el problema. Ahí va a haber el problema él. Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe cuando estamos con cosas que no esperaba él. No lo esperaba. Porque yo me imagino Dios, él dando la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y él dice, wow, yo di mi sangre, yo los limpié. Y cuando ve el producto que está saliendo, como que no esperaba algo silvestre. Dios no espera algo silvestre de nosotros, algo amargo, porque las uvas son dulces. Y entonces dio uvas silvestres. Esperaba que dieras uvas dulces y dio uvas silvestres. Después en el versículo 5 en adelante podemos ver que ya habla del castigo de Dios, que quiere castigar porque no obedecen. Pero déjeme decirle de que yo quiero hablarle de, esta es una ilustración nada más del pueblo de Israel, cómo Dios trató con el pueblo de Israel, cómo Dios quería, cómo Dios amaba y ama al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es duro de servir, dice la palabra, y también no quiere hacer la voluntad de Dios por falta de conocimiento, porque no le amaban, dice. Usted sabe que cuando en Oseas 4:6 habla de falta de conocimiento, si usted lee contexto, usted se va a dar cuenta que es porque no le amaban a él. No estaba hablando de conocimiento, de conocer mucha Biblia y todo esto. Estaba hablando de experiencias vividas, ¿ya? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y desechaste el conocimiento. ¿Vio? Eran experiencias. Leyendo el contexto, usted puede ver de que no le amaban a él. Y muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros estamos en la iglesia, pero nos falta todavía amarle al Señor. Amarle. Por eso muchas veces no nos va bien porque escogemos un camino que no es el que Dios quiere para nosotros. Se parece bonito, se parece bien, pero no es Él, porque Él lo primero que busca es que le amemos a Él y que después de ahí partamos para adelante. Primero es Él y Él nos va a dar ese conocimiento cada día. Por eso podemos estar de acuerdo en varias cosas, que a la viña no vino, la maldad a la viña no vino de lo interior. Lo que Dios tiene y lo ha puesto a nosotros es revelación de su Espíritu Santo en nuestra vida, es propósito que está en nuestra vida para poder nosotros ver lo espiritual, para poder ver la idea de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que vengamos, lo que Dios quiere, por qué estamos acá, que podamos percibir todo lo que es lo espiritual. Por eso la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso él trata con una iglesia que él la gana y empieza a formarnos cada día. ¿Por qué? Porque lo que él nos da a nosotros él no nos quita eso que nos da. Nos ha dado su Espíritu Santo, nada más lo contristamos nosotros muchas veces, pero el Espíritu Santo ahí está esperando de nosotros, esperando, tiene paciencia, tiene amor, nos anhela, dice la palabra de Dios.
por eso es necesario entonces solamente pedir perdón. Solamente pedir perdón, porque ahí vamos a reconocer que realmente no es Cristo el culpable. A veces usted le puede echar la culpa a Dios. A veces dice, no, lo que me está pasando, mejor no voy a la iglesia. Cuando estaba en la iglesia, cuando estaba en el mundo, me iba mejor. Ahora que estoy en la iglesia, me pasa una cosa, me pasa otra. ¿Pero por qué? Porque no viene de adentro, de lo que Dios ha dado, de lo que es puro, viene de afuera. Esa viña se dañó de afuera. ¿Ya? Algo pasó, algo traspasó no vino tampoco del labrador. Dios trabaja bien. Yo quiero decirle que Dios trabaja bien. No procedía del cuidador. Jesucristo está atento, el Espíritu Santo camina de nuestro lado, no es culpa de Él. No tenía que haber venido de afuera. ¿Por qué? Porque no había nada que lo pudiera detener. Somos nosotros los que necesitamos estar más con convicción cada día para seguir adelante. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:14. Tuvo que haber algo como las abejas que llevan, ¿verdad? Porque era un viñedo. Tal vez el viento lo llevó. Y vea lo que dice. Satanás, ¿verdad? Si usted lo entiende, contamina todo lo que Dios hace. Él trata de contaminar todo lo que Dios hace. Dice el apóstol Pablo, le advierte a la iglesia sobre los vientos de la falsa doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina y estratagema de hombre, para engañar, emplean la astucia, las artimañas del error. Hubo algo, ¿verdad?, en el aire. Por eso es en el aire que trabaja, por eso hay que orar, ¿verdad?, porque sabemos que el enemigo tiene control en el aire. Gloria a Dios. Pero es importante reconocer de que Jesucristo es la vid verdadera. Eso es lo más importante que hoy. Vimos, ¿verdad?, a través de estos pasajes acerca de lo que Dios describe al pueblo de Israel, cómo lo describe para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros tenemos una vid verdadera. Representaba, como le dije, esa vid representaba a Israel, pero Jesucristo vino y dice, ok, esta vid se corrompió, pero por eso vino alguien que podía cumplir. Hubo alguien que puede salvarnos a nosotros, de no contaminarnos, de no contaminar nuestro espíritu, lo que Él es. Por eso la palabra dice que somos nueva criatura. ¿Vio? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos espirituales. Tenemos que luchar de cada día, de vivir de lo espiritual de Dios. Por eso mucha gente le llaman loco a un cristiano cuando empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Vio? Ahí es donde empieza. Empezamos nosotros a creer lo que Dios ha dicho en su palabra para nuestra vida, y la gente nos dice que somos locos. Amén. Así que es muy importante entonces que veamos qué necesitamos para poder dar fruto. ¿Qué necesitamos? Antes de eso, ¿verdad?, quiero leerle San Juan 15. San Juan 15, ¿verdad?, del 1 en adelante, vamos a leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen, los echarán al fuego y arden. El 7 dice, y permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vio? Entonces, lo que requiere una vid para dar fruto. Ustedes lo vimos, ¿verdad? Requiere de alguien que trabaje, un labrador. Requiere de alguien que la labre. Requiere de alguien que produzca frutos. O sea, no solamente está el labrador, es todo lo que Dios nos está enseñando acá es que podamos nosotros permanecer en Cristo, en algo que es verdadero, en algo que vino a darnos una enseñanza a cada uno de nosotros. Por eso, quitándole y eliminándolas por completo, así hace el labrador. Quita y elimina por completo lo que es malo, lo que a él no le agrada. ¿Vio? Y no piense que lo va a matar, ¿verdad? Y la otra es que empieza a podarlo, empieza a cuidarlo. Pero está hablando de personas que entendamos que necesitamos llevar ese fruto. Nos limpia para que produzcamos más fruto. Esa es la otra, ¿verdad? Él nos limpia. ¿A quién nos lo ha limpiado? Yo le digo, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Ya? El fruto que tenemos, lo tenemos porque nos hemos acercado a Él. Hemos querido alimentarnos de Él. Estamos acá, esta palabra, la misma palabra dice, es la que nos limpia. Ella es la que nos limpia cada uno de nosotros. No somos nosotros a nosotros mismos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, de que ver qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos para poder dar fruto? No, yo soy cristiano, yo puedo, yo hago el bien, yo hago todo. No, necesitamos algo más de eso. Porque también el mundo ayuda. También el mundo hace el bien y ellos sobre eso se justifican de que ellos también hacen el bien. Esto es más profundo todavía. Necesitamos una consagración a Él, una comunión. Por eso hablaba de que permaneced en mí y ustedes en mi palabra. O sea, está hablando de dos, una comunión. No solamente es que nosotros podamos decirlo de palabra. Cuando dices una comunión es que esta palabra que hoy estamos recibiendo la podemos ver como la savia, lo podemos ver como aquello que nos alimenta a cada uno de nosotros para darnos crecimiento, para no ser igual. ¿Se imagina uno, Dios hable y hable hijos y acá y necesitan esto y nos hace ver lo que necesitamos, pero seguimos iguales? En algo tenemos que cambiar. Dios nunca falla, le digo yo. Dios nunca falla. Jesús nunca va a fallar su propósito de lo cual Él vino. Por eso es importante que nosotros veamos qué necesitamos para dar ese fruto. ¿Qué necesito yo? Y una de las cosas que necesitamos como punto número 1 es una consagración total al Señor. Romanos 8, capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios entonces? La consagración, porque cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Son enemistad con Dios. O sea, lo que hacemos, lo que es esta carne no le agrada al Señor lo que hace. Sus pensamientos, no los pensamientos de Dios porque son diferentes, pero nuestros pensamientos no les van a agradar. Por eso Él dice que pongamos a la obediencia, que nos sujetemos a Él, que nos sometamos a Él, que le busquemos a Él. Amén. Por eso es necesario que vengamos a un cambio. Dice, entonces, así mismo como las ramas no pueden, ¿verdad?, sujetarse por sí mismas. Tampoco
tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos recibir de Él si nosotros mismos no nos apegamos a Él, que era lo que Él nos está enseñando acá a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante entonces ver la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la consagración en obediencia al Señor abre la puerta de la bendición. ¿Qué dice San Juan 15:7? ¿Qué es lo que decía? San Juan 15:7. Abre la puerta de la bendición. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que pidiereis os será hecho. Hay una bendición de parte de Dios. ¿Vio? Al estar nosotros en la palabra y estar nosotros tenemos ese derecho, y no porque nosotros queramos, sino porque la misma palabra lo dice. La misma palabra dice: ustedes tienen derecho, ustedes son hijos, ustedes tienen potestad. No es la demás personas, son los hijos nada más que tenemos esa potestad de pedir y va a ser hecho. Entonces podemos ver de que debemos hacer morir. ¿Qué es lo que necesitamos? Ayuda. Necesitamos perfeccionarnos. Necesitamos pedirle ayuda y misericordia. Debemos hacer morir todo el pecado que nos impida llevar ese fruto. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, usted va a ver que es necesario a que, vamos a ver, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que morir. Tenemos que morir nosotros al pecado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese es nuestro lenguaje. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Nosotros estamos acá porque es necesario, ¿verdad? Obedecerle a Él. ¿Por qué dice esto? Porque si estamos muertos a Cristo, el pecado no va a reinar en nosotros. Se ve un poco, usted puede decir: pues, ay, sigo pecando y todo. No, la palabra dice que el pecado no reine en nosotros. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, en esta carne. ¿Vio? El espíritu no se va a contaminar siempre y cuando usted esté con el temor todo el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que el mismo Dios de paz nos santifique en todo nuestro ser, alma, cuerpo y ¿qué más? Y espíritu. ¿Vio? Por eso el pecado, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Vio? A fin de que no sirvamos más al pecado. Al nosotros creer en lo que hizo Jesús, eso es lo que está diciendo. En nosotros creer en que Él murió, resucitó, fue sepultado y resucitó. Nosotros, cada vez que nosotros creemos en eso, estamos siendo limpios, estamos afirmando nuestra vida le pertenece a Él. Ya no tiene que reinar el pecado en nosotros. Por eso le estaba hablando de una vid verdadera, que tenía que haber un fruto entonces y que ese fruto permanezca y que podamos llevarlo. ¿Vio? No solamente tenerlo, llevarlo. Tenemos que llevar ese fruto. Entonces necesitamos una total dependencia de Él. Dice la palabra, bueno, la palabra de Dios dice que el que ama este mundo, el amor del Padre no está en Él. ¿Ya? No está en Él. Por eso es que nosotros somos separados. Sin Él nada podemos hacer. Dios nos está llamando cada día a unirnos a Él. Que reconozcamos que no podemos hacer nada sin Él. Necesitamos una total dependencia, como esas uvitas que están ahí. Como ese árbol que necesita que haya un retoñito, necesita que haya una flor, necesita que haya un renuevo. ¿Ya? Y que haya una producción, que vengan las uvitas. Yo me imagino, era una enseñanza tan
de un árbol que el Señor le estaba enseñando, que hasta hoy muchos, ¿verdad? No sabemos ni qué era una vid. Pero en ese tiempo era muy popular una vid y lo que le estaba diciendo era que era tan sencillo para que podamos aprender, porque Jesús nos habla con palabras simples a cada uno de nosotros. Dios no es un Dios de confusión. Dios es verdad y es vida. Por eso a nosotros, cuando la palabra viene a nosotros, tiene que ser como miel a nuestro paladar, dice la palabra. Más dulce que la miel. No es la miel. ¿Cuánto ha probado la miel? Todo el mundo hemos probado miel, pero la palabra de Dios tiene que venir a nuestro paladar y sentirlo más dulce que la miel. Deleitarnos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad? Una dependencia total para Él. Dependencia total. Como los jóvenes o los niños, ¿verdad? Que tienen dependencia total del Padre. ¿Ya? El Padre compra la ropa, el Padre no se está preocupando si cómo va a ser, ya se está terminando la comida, pero y ahora cómo vamos, no se quiebra la cabeza, un niño no se quiebra la cabeza, nadie. ¿Ya? Lo único que sabe es que para el mediodía está el almuerzo, para la cena está la cena. Eso es. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él no quiere que nos preocupemos. Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. Él quiere que nosotros tengamos una dependencia, tanto acá terrenalmente como espiritualmente con Él. Por eso es importante entonces esa dependencia. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Vio? El versículo 4, ¿verdad? Juan 15:4, eso es lo que nos habla. Es un versículo que nos enseña demasiado, como toda la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Qué clarito nos habla, ¿verdad? Dependencia total de Él. ¿Cómo? Esa dependencia total. Esta dependencia total no es estar acá en la iglesia el domingo, nada más. Dependencia total es que nuestra vida todo el tiempo tenga que ver con una comunión permanente con Él en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Ahí es donde nosotros realmente Dios nos lleva a poder ser alimentados más. Por eso muchas veces vienen pruebas, porque es necesario. Eso nos pone y nos pega más a Él. Ayúdame, Señor. El mismo Pedro, cuando se estaba hundiendo en las aguas, dijo, ayúdame, Señor. Una oración bastante corta, pero efectiva, cuando se hace de corazón. Pero no espere el último momento. Mejor estemos apegados al Señor. Mejor estemos en esa búsqueda. Mejor cada día, usted mismo sin que le diga nada, vaya y vea la palabra de Dios. Jóvenes, no esperen que los padres le digan, va a leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios en vez de estar en el TikTok. ¿Vio? Entonces, es algo que tiene que nacer, dependencia. Tiene un padre terrenal. Yo sé que usted ha ido a su encuentro. Tiene un padre terrenal, pero tiene un padre espiritual que se llama el Señor Jesús. ¿Vio? El padre muchas veces usted lo ve con el patrón de castigador que oprime. ¿Ya? Pero Dios no es así. Pero yo sé que usted tiene padres cristianos que conocen la palabra también, que pasaron el proceso, que pasamos un proceso nosotros y que al final de todo Dios lo hace acá, lo que pase terrenal, para que podamos ver que la dependencia tiene que ser continuo con Él, todo el tiempo, que nuestros padres están acá, son pasajeros y algún día va a llevar usted, ¿verdad?, lo de padre también. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que Él está siempre para nosotros. Por eso Él dice, en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar ese fruto por sí solo. Una flor, un florero, usted lo corta, se ve bonito. 8 días después está muerto. Así mismo es la enseñanza que Dios nos da a nosotros. Si nosotros no apegamos a Él a través de la palabra, con la dirección del Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente. No vamos a poder crecer. Por eso
La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, así como las ramas y los que hacen iniquidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento de la vid, le suministra, así debe nuestra obediencia a Cristo. ¿Vio? Tenemos que estar nosotros creyendo que lo suministra a nosotros para estar de pie es Jesús. Amén. Así que debemos de estar nosotros siempre cimentados en Cristo para dar buenos frutos. Cimentados, plantados por Él. Él es la vid verdadera. Usted sabe que tiene, lo único que usted tiene que decir, yo soy el pámpano, pero soy bienaventurado. Yo soy su hijo. Usted tiene que ver, eso tiene que ver de que tenemos un Padre y que nosotros dependemos de Él. Amén. Así como las ramas dependen de su subsistencia, del alimento de la vid que suministra, así debe ser nuestra obediencia a Cristo. Debemos estar cimentados en Él, firmes en Él. ¿Para qué? Para dar fruto, porque si no, no podemos dar fruto. Mateo 7:19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué clase de fruto estoy dando? Usted se ha preguntado, ¿qué clase de fruto estamos dando nosotros? Hay dos clases de frutos. Usted tiene que saber el fruto que usted está dando a través de la alimentación que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Así que si vamos al versículo, en el capítulo 15 de Juan, siempre, además que el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros. ¿Vio? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y hoy he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo que decía desde antes? Yo escogí las vides, pero las buenas. Dice. Siempre Dios va a escoger lo bueno. Dios ha escogido lo bueno. Yo le digo, en todo este lugar, aquí tiene lo bueno. Usted siéntase de verdad que en Cristo Él nos lleva a ser dignos, Él nos lleva a ser aceptables a Él, Él nos lleva a que nosotros veamos que somos los hijos de Él. Por eso nuestro fruto debe ser cimentado, ¿dónde le dije? En Cristo Jesús. Segunda de Juan 1:8, vea lo que dice segunda de Juan 1:8. Dice de esta manera, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, dice. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad, dice, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto. Responsabilidad también nos da. Esto no es verdad de que, es que yo soy cristiano. No, hay una responsabilidad de mantener ese fruto. Hay una responsabilidad que Dios nos da, que seamos esa luz. No vamos a hacer luz acá, porque aquí ya no necesitamos de luz. Pero el mundo sí necesita esa luz. ¿Vio? Necesitamos resplandecer, llevar ese fruto. Y que ese fruto permanezca. No que mañana estén diciendo, mira, y eso que era cristiano, y eso que es cristiano. No, que permanezca el fruto. ¿Por qué podemos perder el fruto? Porque podemos perder el fruto de nuestro trabajo. El fruto que Dios nos ha dado lo podemos perder también. Si usted no lo cuida. Estamos hablando del fruto de lo que Dios nos da. Por dejarnos engañar de falsas doctrinas, apostatar de la fe de Cristo. Empezamos a apostatar de la verdad, ir en contra de la verdad. ¿Vio? A veces empezamos a hablar de cuando no entendemos cosas nosotros espiritualmente de la palabra y empezamos a ver las cosas negativas. Pero dice Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto. Eso debería movernos a nosotros. Él viene pronto. ¿Vio? Esa palabra a usted le da miedo o le da gozo. Póngase a pensar. Yo vengo pronto. Tiene que darnos gozo a nosotros. Tenemos que sentirnos gozosos porque Él ya viene.
Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Vio? Hay algo que Él nos ha dado que es permanente. Él no nos quita, así digamos, un día nos da y otro día nos quita las cosas, no. ¿Alguna vez, Brenda, tú te han dado algo y después tú has regalado algo y después lo quitas? Pienso, no, ¿va? Nunca se sabe. No, nada más estoy poniendo un ejemplo, porque a veces el hombre y la mujer así es. Da algo y después lo quita. ¿Vio? A veces no queremos nosotros compartir tampoco. Somos como niños. Al niño le da un caramelo y vaya a quitárselo después. Está difícil. ¿Ya? Egoísmo. Dios nos da cosas a nosotros y muchas veces nos pasamos de sabedores de todo, egoísta, ¿verdad? Necesitamos una total confianza en Él. Ese es el otro punto. Total confianza en Él. ¿Cuánto usted ha depositado la confianza en Él? Los niños depositan la confianza en los padres. Un niño no pasa en un oscuro, pero si usted le da la mano, él pasa el oscuro con usted. Total confianza. Un niño usted lo pone en un alto y le dice, tírese, tírese. Total confianza. Porque sabe que el padre lo va a ganar, lo va a sostener. ¿Vio? Necesitamos esa total confianza nosotros también en Él. Necesitamos una total confianza en el Señor. San Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vio? La confianza tenemos que tener, ok, yo voy a caminar por tu palabra. Pedro llegó un momento que el Señor le enseñó y le dijo, está bien, Señor, yo soy el pescador, yo tengo la experiencia, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Vio? Obediencia. Muchas veces se ve absurdo. Yo acá, si hay algo, Dios no lo permita, ¿verdad? Yo puedo decir hasta acá. Solo hay pocas personas ya no quieren oír de la palabra, pero no. Tengo que tener la confianza en Él, que separado de Él, nada voy a hacer. Nada voy a hacer en la casa. Necesitamos seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo acá? Porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener la confianza siempre que solamente Él, que solamente unidos a Él es que vamos a permanecer. Si no, nos morimos. La enseñanza está clara acá. Nos morimos espiritualmente si nosotros no seguimos día a día con la palabra de Dios, creyéndola sobre todas, viviéndolo sobre todas las cosas. Aunque al principio nos puede costar, pero día a día vamos a ir aprendiendo. Dice, el fruto es el distintivo del cristianismo. En el versículo 8, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se va a conocer, ¿vio? El fruto es el que va a conocer nada más al discípulo. Los demás no, y solamente Dios va a saber. Nadie, usted no puede verificar, no puede saber el peso o la cantidad de fruto que tenga. No puede decir yo llevo 10 frutos, el que está a la par no lleva apenas uno. ¿Vio? No nos toca a nosotros, pero el Señor sí conoce, ¿ya? Porque en eso es glorificado Él. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que va a ser un distintivo, eso es lo que va a marcar un discípulo, llevar ese fruto siempre, ese compromiso con Dios, ese anhelo de estar unido, diciendo, bueno, yo no puedo, ¿verdad?, convencer, pero Espíritu Santo, tú sí convences de pecado, ¿vio? Estamos glorificando al Señor, llevamos el fruto, pero es el fruto que Dios nos ha dado, que ha sido fructificado a través de la verdadera vid que es Cristo Jesús. Por eso es que cuando salimos nosotros podemos hablar de que no nos vamos a rendir, porque dice la palabra de Dios, hablando, ¿verdad?, del capítulo 15, permaneced en mí. Está hablando de alguien que no se rinde, está hablando de alguien que
el fruto más bien es un privilegio llevarlo cada día. ¿Por qué? Porque va a glorificar a Dios, pero Jesús le va a reconocer a usted que usted es un verdadero discípulo, que usted todo el tiempo estamos acá en medio de las luchas. Yo le digo, cae agua, pero usted está pegado, pero el pámpano siempre está pegado a la vid. Hay un solazo y ahí está. Hay dificultades en nosotros, no nos despeguemos de Cristo. Muchas veces vamos a ser separados, criticados, soledad va a haber, pero no nos separemos de Él. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a hacer el distintivo. ¿Por qué? Porque hay cosas que muchas veces hay que dejar, que humanamente pueden doler. Tal vez a veces tenemos que dejar familia, tenemos que dejar trabajo, ¿vio? Y usted lo que está diciendo, bueno, no me voy a quedar sin el trabajo, me voy a quedar sin la familia. No, lo que Dios está diciendo es que nosotros empecemos a ver la prioridad, que es necesario estar con Él. Porque cuando estamos con Él, Él mismo va a tratar con nuestra vida para tener un equilibrio entre lo que es la familia y lo que es Él. Primero Él, porque Él sostiene mi familia. Primero Él, porque Él sostiene el ministerio. Primero Él, porque Él está conmigo, ¿vio? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para que cada día podamos glorificar al Padre. Es muy importante, así como las ramas se someten, dependen de la vid para poder recibir incluso la salud, así someternos y depender para poder recibir. Yo puedo todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. ¿Vio? Es diferente cuando nosotros nos acercamos y decimos, es cierto, como decía Pablo, en momentos de escasez yo he vivido, en momentos de azotes, en momentos de lucha, pero Cristo es el que me ha fortalecido. La fuerza mía no es mía, viene de Cristo. Es solamente en Él. Asimismo lo está diciendo que cuando venimos a Él y nos sometemos a Él y buscamos esa vid verdadera, vamos a sentirnos mejor afirmados en la palabra de Dios y vamos a llevar ese fruto cada día. Por eso Dios había cercado, la desobediencia nos hace producir frutos malos, pero la había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas, la había edificado en medio de ella, formó una torre, hizo todo, ¿verdad? Un lagar, había preparado todo para que diese y dio uvas silvestre, ¿vio? Pero no va a pasar con la iglesia, no va a pasar con la iglesia, la que Él escogió. Usted puede decir, bueno, se van a perder. Yo no hablo de los que se pierden o no se pierden. Yo lo único que sé es que Cristo dio la vida por todo. Y si usted me está viendo, debe decirle que Cristo también dio la vida por usted. Ahí donde usted está, no importando la situación, Cristo es el único que te da la esperanza. Sin Cristo, nada. Separado de Él, nada podéis hacer. Por eso es necesario que cada día tú estés conectado a la palabra de Dios, buscando de Él en esa dependencia, porque Dios te ama. Y si tú no le conoces, es necesario que en este día tú le deposites esa confianza en Él y esa dependencia en el cual tú le digas, yo te quiero recibir en esta tarde como mi único Salvador personal. Amén, porque cuando vemos el propósito de Dios a través de su Hijo, creyéndolo primeramente de que Él no se quedó en la sepultura, de que Él resucitó en gloria. Eso es lo que nosotros confesamos, de que Dios lo levantó de los muertos. Por eso con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es necesario para salvación, confesarlo para salvación, porque la palabra de Dios dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Una invocación de verdad. Una invocación de alguien que necesita. Dios no desprecia un corazón humillado. Dios perdona un corazón arrepentido. Por eso es necesario que de hoy en adelante tú creas en la palabra que cosas nuevas hace el Señor. Las cosas viejas pasan, pero Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere hacerte un seguidor. Dios quiere hacerte a alguien que glorifique al Padre para que seas distintivo del resto del montón y que seas un discípulo de Dios, un estudiante, alguien que quiere vivir día a día aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante, como les dije,
creer, ¿verdad? De que solamente a los pies de Él es que nosotros podemos recibir esa fortaleza. Por eso, si usted quiere una persona, si usted cree, ¿verdad? Primeramente de que eh, el tiempo que ha pasado, usted tal vez esté cansado, que el tiempo, ¿verdad? Que usted se sienta desmotivado, también desanimado, no es el tiempo de tirar la toalla, es el tiempo más bien de apegarse. Le dije, ¿verdad? Que uno de los puntos que Dios quería que necesitáramos era que Dios esperaba una consagración. Ese es el primer punto, ¿verdad? Y que también Dios quiere una dependencia de Él. ¿Vio? Eso es lo que busca nada más Dios. Que nosotros nos dediquemos, que tomemos la de decir, yo quiero, yo quiero buscar de Él, pero no solamente buscarle, sino depender cada día de Él. Póngase de pie, ¿verdad? Gloria a Dios, porque es importante de que Dios no se ha equivocado con usted y conmigo. Dios sabe de que si usted está en este lugar